Club de Lectura de Camacola, Antioquia y Acuario, espacios creados para poder concientizar a todos los actores de la cadena del sector de la construcción en pro de todos estos temas relacionados con el ciclo de vida de los materiales, el impacto que estos generan. eh, y bueno, hoy tenemos un espacio muy especial, pues siempre con darte la bienvenida, Sergio, nuestro aliado experto en estos temas, que el día de hoy también pues nos va a seguir hablando con una persona que también nos acompaña el día de hoy, que quiero darle la bienvenida a Emily Solano, que Emily es estudiante de la maestría de construcción sostenible de la Universidad del Colegio Mayor de Cundinamarca y tiene experiencia como modeladora, coordinadora BIM en la multinacional AECOM, en donde ha generado parte del diseño de dos aeropuertos de Perú, el Tren de Maya de México, y actualmente hace parte del proyecto de tren elevado en Canadá. Entonces, darte la bienvenida, Emily, muchas gracias por acompañarnos, y a todos ustedes, ya saben que pueden seguirnos en la red de LinkedIn, que tenemos nuestro club, donde ya tenemos alrededor de 400 personas de diferentes países que se han conectado por esta apuesta, y invitarlos a que entonces sigamos compartiendo estas experiencias en pro del tema del análisis de ciclo de vida en los materiales de construcción. Sergio, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias obviamente a todos los asistentes que nos están acompañando. Antes de comenzar, quisiera presentar también a la ingeniera Daniela Carolina Marín, que es coordinadora de proyectos en Acuario Hábitat Sostenible, quien también pues, nos va a acompañar generando, pues, digamos, todo la interacción con alrededor del tema que nos atañe el día de hoy, que se va a centrar en pasaporte de materiales. Este es un tema que a muchos nos causa curiosidad, sobre todo su posibilidad de relación con las declaraciones ambientales de producto. En ese sentido, también queremos aprovechar para manifestar que parte de lo que estamos mostrando acá son avances que ha desarrollado Camacola, Antioquia, y obviamente Acuario Hábitat Sostenible como parte de sus ejercicios de análisis del ciclo de vida para materiales de construcción y declaraciones ambientales de producto, y pues muy de la mano con el sector académico. Por eso también nos acompaña pues esta maestranda que es Emily, destacada en estos temas. Seguramente vamos a seguir escuchando de ella alrededor del pasaporte, porque sabemos que es un tema en el que ella se ha estado especializando bastante. Entonces, Daniela, no sé, creo que tenías algo para mostrarnos en cuanto a las lecturas que se han seleccionado para este club de lectura. Sí, listo. Buenas noches para todos. Voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, me confirman si se ve. ¿Listo? Sí, se está bien. Listo. Entonces, un momentico. Aquí, listo. Acá. Ahí ya dejé. ¿Me están viendo la pantalla? No. No, aquí Listo. estás. No la veo. Ya ahora sí la están viendo, ¿sí? Ya. Ahora sí, no Listo. se ve en modo presentación, está como la pantalla del PowerPoint. O si Listo, lo ahora sí. agrandas para que se... Eso, ahora sí. Listo, listo. Voy a dejar esto por aquí porque creo que si lo cierro ya dejo de compartir pantalla. Listo. Bueno, entonces, buenas noches para todos. Espero que me escuchen bien. Bienvenidos a este espacio en donde vamos a hablar sobre la digitalización de la información en el sector constructivo. Antes de comenzar, me gustaría destacar que esta herramienta de digitalización ya es algo que está presente en muchos sectores. Y bueno, su principal objetivo es recopilar la información actualizada y confiable de cualquier proceso que se esté ejecutando. Entonces, en esta parte, en cuanto al sector constructivo, vemos que la iniciativa de esta digitalización es la recopilación de la información en todas las etapas de ciclo de vida del proyecto. Lo ideal es que esta información esté organizada, y esto pues a su vez se va a ver representado en la eficiencia de toma de decisiones y en la rapidez para realizar trámites.
También es importante destacar que a pesar de que lo ideal es que toda la información de la estructura esté en este documento, es muy importante definir qué clase de información es la que se va a priorizar. Entonces, pues esta información tiene que ir enfocada respecto al uso de la estructura, porque pues obviamente no siempre se va a tener la misma información y pues lo importante en este caso es que esto sea como la carta de presentación para las partes interesadas y que simplemente puedan acceder a cualquier tipo de información que requieran. Y bueno, en este caso, como una herramienta para el sector constructivo, vemos el pasaporte de materiales o el pasaporte de construcción, que lo definimos como una herramienta de gestión de información que se utiliza para garantizar la transparencia en los mercados y respaldar la toma de decisiones. En este caso es muy importante, espérenme un segundito que no me dejó, ya. En este caso es muy importante mencionar que la información que esté plasmada en este documento va a corresponder con una clasificación que puede ser tanto estática como dinámica. En este caso, vemos la información estática como todo lo relacionado a la parte de la localización, toda la información administrativa, como puede ser contratos, las licencias. Ya en la parte técnica vemos lo que es toda la lista de materiales y sistemas que nos va a conformar la estructura. Y ya para la parte de la información dinámica, vemos que es la perteneciente al uso, a la etapa de uso y operación de la estructura. Entonces, pues, ¿qué pasa con esta información? Es necesario que siempre esté actualizada, que se le realice un seguimiento y control. Entonces, para esta información ya podemos estar hablando de consumos energéticos, de consumos de agua, de la generación de residuos. Y de igual manera, pues para hacer esta herramienta, para enfocarla un poco al plano de la sostenibilidad, pues es necesario también recopilar información respecto a la economía circular de los materiales que la están conformando. Espérenme un segundo, listo. Bueno, también en este documento se necesita que esté información relevante tanto para la parte económica como la social y y la del medio ambiente. Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta pues esto que les estoy mencionando, es importante que varios actores estén como integrando este proceso de recopilación de datos. Entonces, podemos hablar de la presencia de entidades públicas como para la parte de la emisión de licencias y toda esta información de localización. En cuanto a la parte técnica, vemos actores como los arquitectos, los ingenieros y los constructores. Y para la parte de la información dinámica, es importante ya integrar a las personas que están, en el caso de un edificio residencial, por ejemplo, es importante integrar a las personas que están viviendo en esos espacios para poder tener un consumo o bueno, un registro de los consumos reales de la edificación. En este caso, en cuanto al pasaporte de materiales, vemos que tienen tres tipos y en este caso tenemos la versión uno que es la impresa, la física. En este caso, pues es como la actual, la que se presenta hoy en día, puesto que toda la información de una construcción pues está impresa, está física como los planos, las licencias, cualquier otra documentación. Pues lo que siempre pasa es que al final de la construcción todo se pone en una carpeta y se le entrega pues a una entidad pública y pues esta información de pronto por varias personas que la puedan manipular puede terminar perdida o simplemente se puede dañar y pues para las personas que requieran de esta información pues puede ser de difícil acceso debido a que ya se necesita pasar por ciertos trámites para su obtención. En cuanto a la versión híbrida, vemos que ya son, digamos, como estructuras que ya iniciaron como su fase de construcción. Toda esta parte de información inicial está de manera física,
pero de pronto la estructura o el proyecto puede estar pasando por un proceso de certificación o por una remodelación. Entonces esto genera que a partir de ese momento los datos se empiecen a generar de manera digital. Entonces, pues a pesar de que ya estamos generando esta transición en cuanto a la información, a su digitalización, pues aún tenemos información que puede estar incompleta o que puede tener difícil acceso. Y ya en cuanto a la versión digital, que es como la ideal para sacarle realmente el provecho al pasaporte de materiales, vemos que es donde está la información de todas las etapas totalmente digitalizada y pues al estar de esta manera resulta en un fácil acceso para las partes interesadas. En este caso también es importante resaltar que a pesar de que se menciona que es de fácil acceso, digamos, el dueño de la estructura del proyecto aún así puede determinar a qué personas se les da el acceso a esta información. Entonces aún cuenta con esta facilidad de mantener esta privacidad en cada caso. También, al tener toda la información en un solo lugar y mantenerla actualizada, nos va a permitir la generación de nueva información. Entonces, en el caso, como les mencionaba anteriormente, que de pronto una estructura o un proyecto más bien quiera certificarse, al tener ya estos datos de manera organizada y recopilada aquí, va a permitir como la facilidad de todos estos procesos y va a permitir la generación de documentación nueva que pues va después a integrar nuevamente el pasaporte de materiales. En este caso, pues también como está de manera digital, vemos que va a ser muchísimo más fácil integrar esto con software especializados, que en este caso puede ser tipo la metodología BIM o el modelo digital. También en esta partecita es importante resaltar que a pesar de que hay personas que pueden considerar que el pasaporte de materiales puede llegar a ser como una competencia para estos dos software ya conocidos, pues o sea, es importante que se entienda que no van a llegar a competir, sino que son herramientas que van a servir simplemente para complementar la información. Ya en esta partecita vemos que lo que es el BMS y el gemelo digital, pues son herramientas que actualmente se están utilizando para la construcción, para construcciones grandes. Sin embargo, el pasaporte de materiales, pues ya puede utilizarse para cualquier tipo de estructura. Entonces ahí vemos un poco la facilidad. En este caso, el pasaporte de materiales pues está un poco más enfocado a los productos que podrían presentar los fabricantes, como para darlos un poco más completos, eh, como buscando que en el futuro, cuando se quiera hacer una modelación del proyecto total, pues ya se tenga la información tanto de mantenimiento, de uso, la información ambiental de los diferentes materiales que ya está brindando el fabricante. Entonces, en ese caso, esto es como un plus que pueden dar las empresas para, para el futuro. Y ya como beneficios, además de los que ya se han mencionado con anterioridad, está que al tener toda la información en un solo lugar se pueden tomar mejores decisiones, lo que se ve representado en la reducción de costos, hay mayor eficiencia, se garantiza la transparencia y pues también estamos mitigando cualquier tipo de amenazas que puedan surgir en este proceso. Entonces, pues eso es como un pequeño resumen del tema que vamos a tratar hoy. Sin embargo, pues como ya mencionaba Julián, ya que tenemos a nuestra especialista en estas áreas, pues vamos a realizar una serie de preguntas. Vale. Daniela, yo quería resaltar el resumen que nos has hecho. Yo creo que es bastante completo, sobre todo porque la lectura yo me concentré prácticamente en 2 o 3 capítulos y creo que has abordado en su totalidad pues, a lo que se refieren. Y obviamente has incorporado unos conceptos adicionales que creo que a todos los asistentes nos da curiosidad. Entonces, pues nada, bienvenida sea Emily para que por favor continuemos entonces con las preguntas. Obviamente, aprovecho también para comentar que si hay alguien del público que tenga alguna pregunta acerca de estas lecturas, del resumen de Daniela o de lo que nos está contando nuestra experta que es Emily, por favor no duden en abrir su micrófono y conversamos al respecto. Entonces, por favor, Daniela, continúa.
Listo. Bueno, sí, también me gustaría mencionar que si quieren de pronto hacer preguntitas, sí toca que abran el micrófono porque yo en este momento no veo si de pronto alzan la mano o algo así. Entonces, sí, por favor, abran el micrófono. Bueno, buenas noches, Emily, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches a todos, mucho gusto. Emily Solano, como les comentaban, muchas gracias por la invitación por parte de Camacol y de Acuario. Gracias, Dani, por tu explicación acerca de la lectura que tenemos el día de hoy. Muy interesante, muy resumida, muy puntual. Me parece muy importante todos los puntos que tocaste. Ya como lo mencionan, pues es un tema que es de mi real interés, pues que realmente lo estoy desarrollando actualmente en la maestría en construcción sostenible. Y pues muchas gracias por la invitación de nuevo. Listo, Emily. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos, tanto legales como normativos, para la implementación de esta herramienta? Bueno, claramente pues sabemos que así como hemos encontrado que tenemos grandes desafíos en cuanto a las EPDs acá en Colombia, ya que hay una gran falta de información y hay como esa escasez de parte de ese desarrollo, casi que es el mismo desafío en cuanto a la parte legal. Entonces no tenemos como tal esos estándares que nos regulen cómo deben ser un pasaporte de materiales. Entonces pues hay una gran falta de regulación específica, no solo acá en Colombia, claramente, pues pasa en varios países, pues también falta de estándares, sobre todo pues de esta interoperabilidad en cuanto a los materiales. Como bien lo uno con mi profesión, en cuanto al desarrollo de BIM, pues sí tenemos los estándares BIM, ya tenemos regulaciones, que parte de ello, pues Camacol también ha contribuido con toda la parte del BIM Kit. Entonces, casi que este desafío puede ser una oportunidad. Entonces, hay que aprovechar esa oportunidad de cuando falta algo, pues tenemos la oportunidad de poder desarrollarlo y dar esos primeros pasos y esos primeros peldaños para poder llegar a desarrollar estas normativas, estos estándares, pues son tales el caso como Camacol, como mencionaba, y también como el caso del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, quienes pues claramente nos han contribuido con el desarrollo de diferentes estándares que nos ayudan y nos aportan al desarrollo de esa trazabilidad y cómo desarrollar estos nuevos temas que están en auge, como lo es en este caso actualmente, pues el pasaporte de materiales. Claramente también veo muchos más temas porque esto se amplía a que hay un tema de la propiedad intelectual, el del acceso de datos, ya hablando específicamente de pasaportes de materiales digitales. Entonces, claramente, como lo me llegó a mencionar Dani, casi que el propietario es quien va a manejar la accesibilidad a, a estos datos. Entonces, casi que el que desarrolle el pasaporte de materiales va a establecer su estándar, va a establecer su regulación, quién puede acceder, quién no. Claramente, pues nos podemos también llegar a guiar por ciertos temas de protección de datos personales, pero pues claramente, pues el más grande desafío es que actualmente no hay como tal, pues una regulación o una ley que me diga debe ser así y esa, no. Entonces, pues es un gran desafío el tema legal actualmente, hablando específicamente, pues del tema de pasaporte de materiales. Listo, y aquí aprovechando y metiéndome un poco en tu campo de la metodología BIM y la parte de gemelo digital, ¿tú cómo crees que podría realizarse esa integración para realmente poner la información necesaria en este documento? Bueno, eso es muy interesante porque es justamente en lo que estoy abordando en mi tesis de maestría. Realmente es un ejercicio que voy a desarrollar, entonces es muy interesante porque voy a desarrollar el pasaporte de materiales, que como bien, o si de pronto todavía no es claro, pues el pasaporte de materiales es simplemente lo que es un pasaporte para nosotros, es algo que nos habilita para pasar de un lugar a otro. Entonces, este pasaporte lo que realiza es que nos da ese aval del material para que pueda ser incluido a un nuevo ciclo de vida, un nuevo ciclo productivo o un nuevo ciclo biológico, así llegando a evitar pues que termine en un relleno sanitario, pues que es parte del gran objetivo. Entonces, parte de llegar a realizar esa integración con BIM es que en BIM pues abarca varias dimensiones, sobre todo pues está la 6D, que ya nos habla del tema de la sostenibilidad.
Entonces yo me estoy yendo como por esa línea. BIM me va a apoyar a llegar a lograr desarrollar una metodología pues colaborativa donde sé que pueda poder a integrar a varios participantes a mi caso de estudio y esto lo que me ayuda es a que es una centralización de la información donde puedo llegar a copilar toda la información que voy a recolectar para desarrollar ese pasaporte de materiales. Esto que me va a contribuir a que casi que cuando yo desarrolle mi modelo, va a ser un gemelo digital de mi caso de estudio. Voy a tener sus materiales, sus cantidades de un proyecto pues que se construyó en su momento, no se desarrolló con metodología BIM, claramente como se hacía antiguamente, con planos 2D. Entonces, casi que esto me va a ayudar a tener ese gemelo digital. Voy a centralizar información, voy a alimentar mi modelo y voy a poder acceder a él en cualquier momento, que es uno de los puntos que tú comentabas. Entonces nos facilita el acceso a la información, va a facilitarle al dueño del caso de estudio que él sepa, listo, yo tengo tanto de este material y gracias al pasaporte que desarrollé y tengo integrado acá en el modelo, tengo fácil acceso a información y voy a poder saber qué voy a hacer si llego a hacer una demolición, una adecuación, un movimiento de material. Voy a poder tener ese conocimiento a la mano de dónde voy a poder llegar a incluir o utilizar estos materiales. ¿Qué tipo de materiales? Caso específico ahorita, ladrillo, concreto específicamente, acero. Entonces, se va a desarrollar esos pasaportes de materiales para que el dueño y los gestores, tanto los de mantenimiento, quienes pueden sobre todo darle mucho uso a un tipo de esta información, es saber que voy a poder hacer eso con ese tipo, con esa cantidad de materiales. Entonces, vamos a evitar ese final del ciclo de vida que termina en un relleno sanitario. Entonces, se puede llegar a lograr mucho. Quizás estoy siendo algo ambiciosa, pero yo sé que lo voy a lograr. Pero de que se puede, se puede. Y pues como bien todo esto se está abordando, me encanta mucho cómo centralizaste en el título de digitalización de la información en el sector constructivo, porque pues de esto también se trata. Estamos ahorita en una actualización constante donde lo digital pues se está volviendo realmente importante y donde tenemos que ver es cómo sacarle el provecho al máximo que nos beneficie a nosotros, que nos beneficie en nuestro caso, en nuestro ámbito de la sostenibilidad. Ese es el punto de usar la tecnología en este momento. Uy, sí, totalmente de acuerdo. Aprovechando también que lo nombras, me gustaría que dijeras cómo se mezcla el gemelo digital con la actualización de estos datos. El gemelo digital, listo. Claramente están los programas, está Juan programa, exista, está ya uno puede programar, puede desarrollar programas nuevos, pero como una muy querida profesora dice, pues los programas son brutos. Entonces, si no está como el gestor, si no está esa persona quien gestione y maneje esa información, pues no va a funcionar, a menos que, claro, pues ya un gemelo digital tiene este tema pues de los sensores IoT, pues que es el Internet de las cosas, a menos de que ya esté como muy establecida esa conexión y esa regulación entre el activo construido y mi activo digital, va a necesitar siempre un gestor, una persona, alguien quien lo administre, alguien que esté encargado de saber, de conocer, alguien que conozca el activo de, mejor dicho, de arriba a abajo, que en este caso yo lo llevo mucho al tema de la fase de mantenimiento de un activo. Las personas que hacen el mantenimiento de un activo son quienes más saben cómo está realmente distribuido un edificio, cómo se comporta, dónde falla algo. Entonces, casi que esa persona es como la que va a tener esa parte administrativa entre la gestión entre el activo físico al activo digital. Ya en un caso muy específico de gemelos digitales, pues claramente muy avanzados, porque pues bueno, los gemelos digitales tienen ciertos niveles de madurez. Inicia desde uno muy básico, que es uno informativo, netamente pues con información, hasta que ya llega a ser uno predictivo, que pues ya este nos puede llegar a decir dónde puede haber una falla en la electricidad, en cuanto a los sistemas HVAC. También hay inclusive sensores pues que monitorean las dilataciones del concreto, pero pues ya esto es niveles de niveles y es como podemos llegar tan lejos como queramos. Listo, genial. Me encanta todos los temas que abordas.
Pero me gustaría saber si de pronto en el público hay alguna pregunta o si podríamos continuar. Emily, buenas noches. Te habla Julián Ospina. Buenas noches, Julián. De pronto, bueno, aquí digamos que tenemos empresas que hay unas que conocen el concepto, otras que con lo que nos estaban explicando ahora apenas están empezando a, a incorporarlo, a explorarlo. Pero tú que desde la experiencia de lo que tienes y lo que hemos avanzado en Colombia, ¿cuál crees que es el mayor reto que tenemos ahora para generar sobre todo esta integración desde lo digital con este tema de los pasaportes, pero para que sea adoptado e incorporado de una manera masiva? Y listo, yo creo que me llevo mucho siempre de la mano un reto muy grande que, bueno, yo hice un diplomado en coordinación BIM con Nazca Digital. Si no lo conocen, pues también los invito a que lo conozcan. Son muy expertos en el tema de este tema de desarrollo de BIM, de metodología BIM, donde mencionaban que uno de los mayores retos es la capacitación, capacitar al personal, que la gente conozca, que la gente estudie, que la gente aprenda de qué se trata, cómo funciona, cómo manejarlo. Entonces, este reto, pues lo aprendí que sí es un gran reto porque se presenta en todas las organizaciones. No, no dan el tiempo para capacitaciones, no invierten en que la gente se capacite. Entonces, si como empresa yo no presto ese espacio y esa oportunidad o doy esas herramientas o esa facilidad para que mi personal se capacite y se actualice en estos temas que están en auge, pues sencillamente yo me voy a quedar como, pues, desactualizado, podría decirse. Entonces, creo que ese es el mayor reto y pasa y ha pasado en muchas de las organizaciones que he estado, pues actualmente, como les comentaron al inicio, pues yo trabajo en AECOM, es una multinacional que desarrolla pues grandes proyectos. Esto me ha abierto las puertas de una forma a la información muy grande porque contiene una información muy importante y ellos facilitan eso, ellos tienen sus plataformas de universidad, de cursos, tienen aliados, tienen la aliación con LinkedIn Learning, entonces acá pues ya uno puede expandirse mucho y puede llegar a aprender este tipo de temas que son muy importantes. Y pues es eso, para mí definitivamente el reto es la capacitación, el estudio y sobre todo, yo diría también, la motivación de las personas, porque si yo no estoy motivado o mi personal no está motivado, hablando como empresa, a crecer, a aprender algo nuevo, a mantenerse actualizado, a innovar, pues tampoco va a funcionar. Entonces va mucho de nosotros. Listo, me parece muy acertado todo lo que dices porque realmente creo que lo importante es siempre mantenerse a la vanguardia de cualquier tipo de metodología que llegue porque básicamente son estas nuevas ideas las que podríamos decir que crean más espacios de trabajo, ¿no? Entonces es muy importante mantenernos enfocados y actualizados en absolutamente todo lo que nos permita ser más eficientes en nuestro trabajo. Listo. Aquí me gustaría, aprovechando todo lo que dices, ¿cómo crees que los fabricantes o como tal la parte de la comercialización se puede ver beneficiada con el uso de estos pasaportes? Uf, pues un montón. Yo creo que también los llevo mucho de la mano con el tema pues de las CPDs. Ya sencillamente un productor de un material, al hacer su autodeclaración, al tener su EPD, pues ya tiene una información muy valiosa que actualmente la información lo vale todo. La información es lo más importante ahorita, los datos, números, demostrar y sustentar con números y con datos. Entonces, claramente el pasaporte de materiales es un sustento con el que yo, si yo desarrollo un producto, no sé, ejemplo, un ladrillo tolete, que es el ejemplo más básico, pero bueno, yo desarrollo un ladrillo tolete y yo ya tengo mi pasaporte de materiales donde yo le garantizo a alguien que me compre mi producto como, listo, acá está el pasaporte de materiales. Usted puede, si usted llega a hacer una remodelación, si usted llega a hacer una demolición,
Si usted o alguien más en un futuro, usted ya puede llegar a incluir cierta cantidad, la puede recuperar y la puede reincluir a un nuevo ciclo biológico o un nuevo ciclo productivo, o inclusive para su propia remodelación, ¿por qué no? Entonces, es un valor muy, muy agregado, como lo están haciendo ahorita las EPs, pues que aún están en auge, aún están en desarrollo, pero claramente se está viendo esta oportunidad para los productores. Asimismo, como actualmente hay muchas edificaciones que se quieren certificar, tener certificaciones verdes, no me voy a centrar en solo una. Si yo me quiero certificar en cualquiera de las certificaciones verdes existentes, esto me va a ayudar a mí a soportar mis datos para ganar esos puntajes que me exigen esas certificaciones. Entonces, como productor, como comprador, me puede beneficiar mucho. Inclusive si yo tengo mi activo actualmente y lo quiero vender, voy a tener ese valor agregado de que cuento con pasaportes de materiales. Yo quiero vender mi activo construido actualmente, alguien me lo quiere comprar y yo le puedo decir, vea, si usted quiere llegar a remodelar esto, usted puede hacer con esto, puede incluirlo en una remodelación o en construir algo nuevo. Listo. Mónica, ¿qué nos querías comentar? Gracias. Sí, tengo una pregunta. Es que no me quedó tan claro un poco el tema de pasaporte de materiales y cuál es su integración con los CPDs. Eso uno, y con las plataformas, por ejemplo, BIM o, por ejemplo, no sé, plataformas como análisis de ciclo de vida, como OneClick. ¿Cómo es esa relación que se tiene directamente con esto? Y no sé si la pasaporte de materiales funciona simplemente subiendo una información del material o cómo funciona. Listo, pues voy a empezar como de atrás para adelante, porque entonces el pasaporte de materiales es información. Es un documento, es una descripción, es yo qué voy a poder hacer con ese material, o sea, casi que conlleva una investigación de fondo del material, de realmente yo cuánto voy a poder recuperar y cuánto no. Para llegar a este pasaporte de materiales, ahí todo lo que mencionaste, todo tiene relación, porque para llegar a este pasaporte de materiales, yo tengo que haber tenido en cuenta antes un análisis de ciclo de vida. Si no lo tengo, ahí puedo recurrir a otra cosa que mencionaste, que es OneClick HCA, que esto ya pues ya tiene análisis de ciclo de vida de ciertos materiales y yo me puedo apoyar en esta información si no la tengo. Si no es OneClick, lo puedo hacer con CIMAPRO. Si no es con CIMAPRO, lo puedo hacer con EPD propia del productor. Si no existe nada de esto, pues ya conlleva una información mucho más a fondo. Entonces, es algo que me va a pasar a mí. De hecho, pues, como voy a trabajar con un activo ya construido, pues de hace bastantes años nadie pensaba ni en análisis de ciclo de vida, ni en EPDs, en nada de esto. Entonces, yo voy a tener que investigar y llegar al fondo de cómo desarrollaron ese material, cuál fue todo el proceso que tuvo, o sea, su análisis de ciclo de vida, y voy a tener que investigar yo qué voy a poder hacer con ese material. Entonces, el pasaporte de vida, pasaporte de vida, ya me confundí. El pasaporte de material es una investigación y es un documento a la final, pues que es el fin de poder llegar a incluirlo algo más. Entonces, y ya lo que me falta incluir para tu respuesta es el tema ya con, bueno, con plataformas o con programas BIM. En este caso voy a mencionar el más genérico y voy a decirlo de una vez. Sabemos que Revit no es BIM, pero pues Revit es uno de los que más se usan. Entonces, Revit maneja mucha información. Tú puedes meterle toda la información que tú quieras. Entonces, parte de incluirlo con BIM es yo poder ingresar toda esa información que compilé, toda esa información que investigué a mi modelo, para que alguien que consulte simplemente entre, no sé, por una plataforma de visualización, un BIM 360 o un Autodesk Construction Cloud, pues que simplemente tocando un muro pueda ver toda esa información segregada, no va a haber solo medidas, no va a haber solo volúmenes, no, ya va a haber el pasaporte de materiales que puede ser algo muy resumido, no tiene que ser pues toda mi investigación porque esa debe ser una investigación larguísima, claramente, sino puede ver, vea, el material tú lo puedes reincorporar, no sé, en un nuevo muro, tiene tanto porcentaje de reciclabilidad, tiene tanto porcentaje que no se puede reciclar de pronto porque pues también puede llegar a pasar.
Entonces, eso, no sé si te respondí o si quisieras ahondar en algo más. Sí, gracias. Creo que lo desglosas bastante bien. Bien. Por última pregunta, ¿existe de pronto como un modelo o una tabla de información que debe tener este pasaporte? Actualmente hay cierta información que es como, sobre todo en el texto que teníamos para leer hoy, nos dan como ciertas guías, como unos estándares muy básicos, pero pues también se va a la primera pregunta que tuvimos ahorita, como esos desafíos en cuanto a los temas legales, a estándares, pues como tal no hay algo definido aún, entonces aún está muy en desarrollo. Sí, de pronto ahí Ok. también me gustaría complementar que como estaba diciendo Emily, realmente esto es una iniciativa que está surgiendo hasta ahora. Digamos que los pocos estándares o los pocos lineamientos que están en este momento ya están de pronto descritos por la Unión Europea. Sin embargo, pues es algo supremamente general. O sea, lo único que nos están diciendo es tal vez tener en cuenta la información técnica de los materiales, de su mantenimiento, de su uso, tal vez fichas de seguridad. Lo ideal es que en esta parte, digamos, toda la información, como lo ideal es que esté toda la información de la estructura, de pronto que no esté simplemente la información técnica, sino también, pues como decía Emily, toda la parte que tenga que ver con el área de la sostenibilidad, ahí también deben estar representadas, o bueno, tienen que estar incluidas si de pronto los materiales cuentan con las declaraciones ambientales de producto, o si de pronto como tal se le realizó una huella de carbono o cualquier tipo de certificaciones. Entonces, el ideal de esta herramienta es tener como este banco de datos de absolutamente cualquier tema, cosa que cualquier persona, como sí, persona interesada, tenga su foco, su ideal y simplemente por la organización que se espera que tenga esta clase de documentos, pues simplemente pueda encontrar todo. Y pues de esta manera se garantiza la transparencia que es lo que se está buscando en estos sectores. Entonces, pues sí, ahí para complementarte un poquito. Sí, muy Dale, muchas gracias. seguramente lo que va a pasar es que pues va a pasar como casi todas las normativas. Van a sacar estándares europeos, normas ISO, va a pasar y pues van a ser normativas que nosotros nos vamos a adecuar, vamos a implementar y de ahí pues vamos también, yo creo que va a pasar igual que siempre, vamos a desarrollar estándares, como comentaba al inicio, como lo llegó a hacer Camacol con todo el tema del BIM-Kit, esto fue casi que un desarrollo que ellos iniciaron, entonces casi que va a ser un desarrollo inicialmente también muy interno, muy de Colombia y es algo que se va alimentando también a partir de la academia, porque pues si no hay personas como, me pongo ejemplo, lo siento, como yo, pues que me interesen esto y en llegar a desarrollar un caso real, pues no van a haber estudios en que basarse también para desarrollar estos estándares, porque esto nos ayuda a dar puntos de partida, a ver, esto funcionó, esto no funcionó, cambiemos esto, bueno, podemos llegar a desarrollar casi y que a contribuir con el desarrollo de esos estándares. Y total, y pues teniendo en cuenta que, pues aprovechando que ya es algo que se está haciendo de manera internacional, pues sí me parece chévere que, digamos, acá de manera nacional, ya que hay personas como tú que están a la vanguardia de estos temas y tomen como la batuta para iniciar toda, pues como tú dices, todo eso es totalmente exploratorio, no hay manera todavía como de guiarse. Entonces, me parece chévere que de pronto a nivel nacional ya nos estemos enfocando en esa línea, como para no dejarnos como tan atrás como usualmente pasa, que justamente ya cuando todo está totalmente certificado en el extranjero, ya es que se inicia aquí en Colombia. Entonces, pues sí, me parece chévere que a pesar de que en este momento el tema está totalmente generalizado, pues nosotros también estamos como aportando a todo este crecimiento y pues quién sabe de pronto llegar a ser pioneros en el tema, ¿no? Entonces, de pronto también es un poco ambicioso, pero, pero bueno, esperar lo mejor.
pero también es animar a profundizar más en estos temas que son como auges en la sostenibilidad y que de pronto yo lo pienso mucho en cuanto a mi trabajo. Entonces, todas las constructoras, eh, bueno, desarrolladoras de proyectos, quieren construir nuevo. Todo el mundo quiere construir nuevo, pero no estamos pensando en lo que ya está construido y bueno, ¿qué hacemos con eso? Solo pues lo vamos a demoler y ya, pues creo que no es el punto de la sostenibilidad, no es parte de nuestros objetivos, desde nuestro objetivo sostenible. Entonces es pensar de verdad cómo llevar a nuevos ciclos de vida y no quedarnos solo en llevemos todo a rellenos sanitarios porque no es nuestro objetivo. Entonces sería muy importante llegar a pensar más en activos construidos actualmente que seguir pensando en construir y construir y seguimos concretizando la ciudad y sería lo ideal, ¿no? Bueno, en un mundo ideal. Sí, esperemos que sí lo podamos llegar a lograr. Pero bueno, ya estamos por terminar. Sin embargo, me gustaría saber si alguien tiene otra pregunta. Bueno, pues Julián les está compartiendo información muy interesante en el chat para que la revisen, Ah, ok. profundicen. Emily, muchas gracias. No, simplemente ahí les compartí dos temas importantes de lo que estabas diciendo. La reglamentación efectivamente en la Unión Europea ya tiene unos temas de avance importantes, donde digamos que allá el ejercicio sí ya va reglamentándose y teniéndose pues un avance importante. Y un aporte muy importante de lo que decías, complementando lo que veíamos ahorita, es que con un avance que tuvo Camacol el año pasado con la plataforma de materiales sostenibles que he sostenido, yo creo que es un paso inicial que hemos dado en este camino. Por eso la invitación es que conozcan Sostenido, porque digamos que Sostenido es la primera plataforma de materiales verificables que tiene el sector. Y lo que queremos es que muchas empresas avancen en ese camino, porque muchas veces cuando ya tenemos y tengamos muchas empresas en la plataforma, el paso siguiente va a ser este tema de los pasaportes de materiales. Entonces, esa es la invitación a que cada día pues conozcan un poquito más. Digamos, Sostenido en este momento es una plataforma que la pueden investigar, la pueden cacharrear, es gratis para los actores y pueden generar proyectos, entonces ahí les mandé el enlace para que lo revisen. Súper, eso es parte de lo que comentaba también ahorita. Parte de llegar a lograr tener desarrollos importantes como estos es la contribución de la academia y desde las empresas. Como destaco mucho ahorita Acuario, pues es quien ha impulsado mucho el tema de EPS. Entonces, ¿por qué no más empresas contribuir a contribuir con esta información? Que es el punto, llegar a desarrollar ese conocimiento. Por ahí tienen preguntas, Dani. Ah, listo. ¿Quién tiene la... Sí, Ah, ok, yo sí, tengo la dale. mano levantada. De pronto no es tanto una pregunta, sino pues un comentario general. Uno para el público es contarle a todos pues que en Acuario hemos desarrollado ejemplos de pasaporte de materiales para varios fabricantes. Entonces, invitarlos a que podamos conectar para seguir desarrollando estos pasaportes y obviamente pues ojalá podamos seguir contando con la experticia de Emily en estos temas. Lo segundo es, Emily, tengo con todo lo que tú has comentado y lo que también el resumen que nos dio Daniela, yo tengo la impresión de que el análisis de ciclo de vida, las declaraciones ambientales de producto de por sí o sea, son solamente es una evaluación cuantitativa de impactos ambientales y ya está, pero no está fomentando la economía circular, que es el propósito y tú lo has mencionado. Se podría Ujú. decir que el pasaporte de materiales entonces vendría a ser como una herramienta de digitalización que permite que los análisis de ciclo de vida empaten o promuevan la economía circular para evitar pues que los residuos vayan a vertedero y estos temas. No sé si estás de acuerdo como con esa apreciación. Yo estoy muy de acuerdo en eso porque, claro, el análisis de ciclo de vida, si bien la normativa ya nos lleva hasta su última fase, que su última fase no es el fin de su vida útil, sino ya reincorporar lo nuevo, pues realmente en un análisis de ciclo de vida, en una P no me está mostrando yo qué puedo hacer con ese material, que ya es el objetivo del pasaporte de materiales. Entonces, casi que si viene siendo como ese pasito extra
ya de todo este recorrido de los materiales al cual nos contribuye el análisis del ciclo de vida y las CPDs. Muy de acuerdo, Sergio. Listo. Brian Orlando. Sí, muy buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, de antemano también me disculpo por haberme podido conectar hasta ahora, pero sí estoy de acuerdo también con el compañero quien antes acabo de opinar, y es que definitivamente el pasaporte de materiales yo creo que nos va a servir es para determinar el porcentaje de circularidad de un proyecto. Y que he visto yo que han hecho en países como Chile, que ya con esos pasaportes definen en unos manuales ya a escala nacional el porcentaje de circularidad, por así decirlo, promedio de algunos materiales, y ya eso sirve como un manual para definir el porcentaje de circularidad de un proyecto, como de una forma más estándar. Es pues lo poco que he visto por un lado, y por otro lado, pues yo creo que también algo bueno es que puede ser una oportunidad para aquellos que nos desempeñamos en el sector ferretero. Yo creo que también nos puede dar la oportunidad de tener como más clara esa línea enfática, esa línea, perdón, de sostenibilidad. Entonces, también es una ventaja para evolucionar para el sector ferretero. Muy, muy interesante tu aporte, de hecho me parece súper interesante porque realmente sí debe haber un porcentaje de reciclabilidad, tampoco sería optimista decir que al 100% se puede recuperar, pero pues lastimosamente pues hay ciertas normativas que debemos cumplir como de pronto lo es, no sé, en el concreto. Debemos cumplir con ciertas normativas de que, pues, de garantizar su resistencia, de garantizar que sea un buen material. Entonces, pues, lastimosamente no los vamos a poder usar de la misma manera que en su primer uso, pero sí va a tener un porcentaje de reciclabilidad y este debería ser el objetivo al cual deberíamos apuntar. También lo que mencionas del sector ferretero, claramente, pues, vender un producto ya con esta información, que es información de peso, pues, le da un extra a pues ya como estamos acostumbrados a sencillamente normal. Y pues también todo esto hace parte pues de la capacitación, ¿no? Muy interesante pues que las personas comprando un simple material se puedan informar de esto, se puedan informar de que usaron un material para algo, pero no sé si algún día lo quieren retirar o remover, lo pueden llegar a usar en algo más, ¿por qué no? Ampliar ese conocimiento más en forma masiva desde los productores o desde los distribuidores. No, y otra cosa que me parece, disculpa, sigue. No, perdóname, no, total de acuerdo. Por solo citar un ejemplo, si no estoy mal, creo que en los manuales chilenos el acero, por ejemplo, tiene una reciclabilidad del 100%, por solo dar ejemplos. Y bueno, también pues, bueno, saludar desde Boyacá, me conecto yo por mi parte. Ahora sí, No, perdón. no te preocupes, esperamos seguirte escuchando acá en los próximos club de lectura. Pero digamos algo que mencionaste que me llamó mucho la atención es ver cómo, por ejemplo, pues en Chile, toda esta clase de medidas ya está teniendo peso como para generar valores y, o sea, estandarizados. Entonces, como que vemos que no son solo medidas que, digamos, se estén haciendo porque hay un grupo de personas obsesionadas con la sostenibilidad haciendo cosas, sino que vemos que realmente esto está teniendo un peso real como tal en la industria. Entonces, es muy, muy chévere tener en cuenta esta clase de cosas. Entonces, muchísimas gracias por ese comentario. Y listo, Paula. Paula Andrea. Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, 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 te señora. escuchamos. Bueno, buenas noches. Yo pertenezco a la empresa Indural y más que una pregunta, era como darles el punto de vista desde nosotros. No sé si todos nos conocen, pues nosotros siempre estamos como un paso más adelante en temas de sostenibilidad y ya tenemos un análisis de ciclo de vida de producto, específicamente de bloques, estamos haciendo el de los adoquines, pero desde la experiencia para nosotros ha sido un poco frustrante porque sentimos que hasta el día de hoy, que ya vamos a cumplir un año de haber certificado este análisis de ciclo de vida, se nos vuelve un activo basura porque pues ninguna de las constructoras con las que actualmente trabajamos lo utiliza. Muchas de ellas ni siquiera saben cómo usarlo.
Entonces, cuando nos hablan de invertir, por ejemplo, en catálogos donde se hable solamente de productos con atributos de sostenibilidad, lo pensamos dos veces. Ahora cuando nos dicen, venga, y si miramos un pasaporte, entonces es otra inversión que no sabemos al fin de cuentas cuándo vamos a obtener una rentabilidad de esto, porque si nos vamos a los procesos económicos de cualquier industria manufacturera, la rentabilidad de cualquiera de sus inversiones, hay que buscar el plazo de cuándo voy a recibir algo por hacerlo, ¿cierto? Lastimosamente, acá en Colombia, lo que ustedes han estado exponiendo es esa falta de normatividad, pero también de voluntades para que esto pueda salir adelante. Entonces, nosotros desde Indural, lo hablo solamente desde Indural porque desconozco lo que puedan estar haciendo otras empresas o cómo lo puedan estar explotando. Sentimos muchas veces una frustración de inversiones demasiado altas porque estos valores no han sido bajitos. Nosotros estamos certificando ya también atributos de sostenibilidad, pero vamos, le tocamos la puerta a quien debe consumir el producto, le explicamos qué significa cada uno de ellos y ahí se queda. Entonces sentimos que seguimos dando esos pasos más allá de la normativa, pero se nos quedan como solamente al interior de la empresa porque todavía ni siquiera se entiende cómo se puede aprovechar. Y lo tengo muy claro por Chile porque ya también estuvimos allá en Europa, nos conectamos constantemente con empresas europeas y para ellos esto funciona perfectamente, pero no sabemos cómo trabajarlo más allá con quien ya debería estar entendiendo este proceso para que de verdad tenga un valor para nosotros también estar haciendo este tipo de inversiones. Sí, claro, lo entiendo totalmente y digamos como en algún momento en esta reunión también lo mencionábamos, pues usualmente vemos como Colombia tiende a quedarse un poco corta al momento de la implementación de de estos nuevos estándares, de toda esta clase de cosas. Sin embargo, creo que toda la implementación o todos los estándares que podamos realizar de manera comercial alineados a la sostenibilidad es algo que tú, o bueno, tu empresa podrá ver a nivel futuro, porque si bien en este momento estas cosas son, digamos, no son obligatorias, por el momento todo esto se está llevando a una transición, porque en algún momento ya todo esto sí o sí tendrá que hacerse y pues, por ejemplo, ya tu empresa podrá tener como toda esta facilidad porque simplemente ustedes ya lo hicieron, ya lo implementan, ya lo manejan. Entonces, obviamente entiendo la frustración porque sí es algo que suele presentarse, suele pasar. Sin embargo, pues en ese lado yo te diría, no te preocupes porque en algún momento esto llegará obligatorio a Colombia y ustedes simplemente no les va a afectar por ese lado. Entonces, van a ser como líderes en esa partecita. Pero listo, Sergio. Y yo quería agregar algo basado en lo que nos está diciendo Paula, que lo he escuchado varias veces en varios fabricantes y tengo una impresión, además de lo que tú ya comentaste, que esto es algo que se está visualizando a futuro. Eso por un lado es importante porque lo que está pasando en otros países es que las mediciones de impactos ambientales y de huella de carbono con el tiempo se van a volver obligatorias y hay países que ya están estableciendo unos límites de huella de carbono para determinados materiales. Entonces, si tú no lo has medido previamente, pues obviamente no vas a estar disponible en buenos términos en el mercado cuando esas regulaciones lleguen. Lo segundo es que siempre ha habido un problema de que el usuario, el especificador de materiales, el usuario común entienda una EPD. Eso siempre ha sido una dificultad. Esa es un poco la misión de este club de lectura de cómo generamos un entendimiento mayor hacia este tipo de documentos. Digamos que desafortunadamente estos documentos siguen siendo demasiado técnicos, que en parte está muy bien porque tienen un rigor técnico bastante alto que sin duda avala que todos los datos pues son obtenidos digamos, de una rigurosidad técnica, pero por otro lado, la gente cuando tiene estos documentos no los entiende. Entonces ahí vale la pena que nos apoyemos mucho de unas fichas de materiales, de fichas de sostenibilidad
que nos permitan transmitir al público las bondades principales que están implícitas en esos números, en esas tablas de números que están en una EPD. Y ahí es donde pues también es clave ir conectando con especificadores de materiales de proyectos que estén aplicando a certificaciones de sostenibilidad, ¿no? Eso es lo que hemos visto un poco como desde nuestro punto de vista y bueno, quería complementar con lo que nos estaba diciendo Paula. Muchas gracias. Listo, Julián. No, completamente de acuerdo con lo que acaban de decir. Simplemente es uno quisiera que avanzara al ritmo que uno quisiera, que fuera más rápido, pero digamos que aquí sí hay avances, pero próximamente creemos y esperamos que sean muchos. Un caso cercano, que lo estaban hablando de Chile, se los compartió unos compañeros esta semana. Me pareció también y me llamó mucho la atención como para que sepan que esto sí es una realidad. Fue que en este momento, por ejemplo, está una licitación para la ampliación del aeropuerto de Santiago de Chile y para los términos de referencia, el MOP de Chile, que es el Ministerio de Obras Públicas, les invito a que revisen los términos de referencia, está pidiendo análisis de ciclo de vida y está pidiendo huella de carbono para el proyecto. Listo, entonces es genial ver cómo de pronto en este momento en el extranjero sí estamos teniendo ya estos estándares que sí o sí tenemos que cumplir, entonces pues obviamente todavía a nosotros nos faltó un poquito, pero no, pues el ideal es llegar a este punto donde todas las obras públicas por lo menos ya estén exigiendo estos estándares, el cumplimiento de todas estas normativas y bueno, pues esperar. Entonces, listo, Andrés. Sí, muchas gracias. Solamente comentar, yo me dedico un poco a estudiar en temas de administración y gestión los impactos de la adopción de la sostenibilidad a nivel empresarial. Y efectivamente existe una coincidencia importante a nivel internacional en relación con que de alguna manera las empresas que son pioneras en la adopción de la sostenibilidad se adelantan un poco a la madurez que tienen que arribar los marcos normativos y legales en los distintos países. Dicho de otra manera y en castizo, el que pega primero, pega dos veces. En la medida en que las empresas adopten la sostenibilidad, a pesar de que no haya una obligación normativa en la materia, pues efectivamente resultan captando una mayor cantidad de clientes y haciendo, digamos, generando y madurando ventajas competitivas que les dan ventajas pues comprobables en el momento en que la normativa se orienta hacia la obligatoriedad. Eso quería un poco compartir de acuerdo con los últimos comentarios de esta sesión. Sí, de hecho también me gustaría complementar un poco y es que ya están en auge esas normativas, ¿no? Ya sabemos que van a exigir casi que edificaciones neto cero carbono, pues entiendo que es al 2050. Y puedo dar como ejemplo, pues actualmente en Acom donde trabajo, estamos casi que ya trabajando bueno, realmente ya hay un desarrollo bastante de fondo pero no lo están requiriendo, hablo, no sé, por mi área. Entonces es empezar a hacer ese análisis. Entonces, si ya desde el diseño yo puedo garantizar, digamos en este caso, y te pongo ejemplo, que con tu material yo voy a lograr esa reducción de carbono, pues yo ya te voy a casi que recomendar porque pues ya tienes esa información y yo ya puedo contar contigo. Entonces, la verdad es muy valioso sí me parece muy importante resaltar que sí es algo frustrante de pronto en el tema económico, pensándolo como empresa, pues sí lo es, pero precisamente toda esta información es la que nos va a ayudar y nos va a contribuir a que ya al desarrollo de estas normativas, porque igual como si no, si Colombia sigue viendo que nadie lo está usando, que no se requiere, pues no van a incentivar a que esto pase y van a seguir aplazándolo y así. Pero pues bueno, actualmente sabemos que ya hay ciertos incentivos nomás en tener certificaciones y pues bueno, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que esto llegara a suceder o siquiera llegar a pensar antes que esto iba a llegar a pasar, que iban a darnos incentivos porque en nuestros proyectos tengamos esos criterios de sostenibilidad?
Entonces, pues sí, como también mencionaba Daniela, ¿por qué no? Hay que pensarlo a futuro, pues si es una inversión grande, yo sé que es tiempo, es personal, es investigación, lleva mucho de fondo, pero es muy valioso y no solo para ustedes, sino para los demás, porque pues con sus CPEs pues van a contribuir precisamente a que diseñadores usen la información de su material y ya, ¿por qué no solo quedarse en el diseño, sino ya que de verdad construyan con ustedes, porque con ustedes ya pueden demostrar que tienen esa información que me garantiza que ya tiene la EPD que lo están exigiendo en algunos proyectos o que me garantiza que ya tengo una reducción o ya tengo cuantificado mi carbono embebido y esto me va a ayudar también a lograr ese objetivo de neto cero. Después, no, pues diría no te desanimes, no se desanimen como empresa, pero y muy importante y muy valioso, de verdad, lo es. Muchas gracias. Sí, nosotros eso lo tenemos muy claro. Es frustrante en ocasiones, mucho más para nuestro equipo comercial, porque también nos hemos esforzado en pagarles capacitaciones a ellos, porque a veces también desde la fuerza comercial es un poco difícil de entender estos temas de sostenibilidad y saber cómo venderla, pero sí, a veces es difícil y eso nos lleva también a cuestionarnos en, ¿hacemos la inversión ya o esperamos que aparezca el gobierno y diga, bueno, ahora sí los vamos a incentivar? No. Entonces estamos como entre la espada y la pared, como que si no lo hacemos, entonces no va a haber normatividad que lo incentive, pero si lo hacemos, entonces, ¿por cuánto tiempo tenemos que esperar? Pero sí, me quedan muy claros todos los aportes y les agradezco bastante. Sí, de Listo, no, pronto, ay, perdón, Dani. De no, pronto pues yo, yo pensando como una empresa ideal, yo diría, ¿por qué no pensar, por qué no tratar de evitar un poco en cuándo voy a tener el retorno de esa inversión, sino pensarlo un poco en esa generación de conocimiento que estoy logrando con mis empleados y motivarlos en estos temas y que sea más un tema de investigación, de motivación por parte de las personas para lograr estos desarrollos y también como, no sé, si de pronto yo logro que alguno de mis trabajadores tenga esa motivación, ese trabajador va a tomar tiempo libre y se va a enfocar en eso porque es algo que yo lo puedo decir por mí. Yo tuve que hacer una investigación de carbono para mi empresa, yo saqué tiempo de mi tiempo para poder llegar un poco más a fondo y no tomar horas de la empresa a veces. Me dieron unos espacios, pero pues realmente yo creo que ellos tenían muy claro pues que no es que yo les fuera a dar las super ganancias ni, mejor dicho, la super inversión del año conmigo por esa investigación, ¿no? Pero sí generó en mí esa motivación de yo puedo dedicarle tiempo y de pronto yo con esto puedo generarle valor a la empresa y no solo pensando en la empresa, sino yo puedo buscar una oportunidad en la empresa, aportar con algo valioso, con mi conocimiento, con ellos me contribuyeron con un espacio, bueno, yo puedo contribuir con un poco más también. Entonces, ¿por qué también no pensarlo desde esa motivación de generar grupos de investigación para que desarrollen un poco más de este tema y también tratar de pronto ahorita un poco de evitar pensar en ese tema de dinero, 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 pues cuando va a tener mi inversión, si no ya pues no funciona, tratar un poquito de evitar eso, yo diría, no sé, un consejo pensando como una empresa ideal. sí, total. Pues de todas formas aquí nosotros estamos es para motivar de todas formas todas estas prácticas realmente en algún momento y en este momento también se ve que tienen su fruto, pero pues bueno, aquí también para recordar que en Acuario estamos comprometidos para acompañarlos con cualquier proceso y pues yo sé que eso simplemente se va a ver en ganancia para absolutamente todo el sector. Entonces, bueno, Emily, muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente fue una conversación muy chévere, muy completa. Eh, y pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado. Esperamos poder verlos aquí para las próximas conversaciones y pues muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, gracias por la invitación, gracias a todos por Gracias. participar, todos los que hablaron, todo es muy valioso. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Feliz noche. Listo, gracias a todos, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Feliz noche Muchas para todos. gracias. Feliz noche a todos. Buenas noches.